La concepción de los bucles temporales como un elemento crucial dentro de una obra, es algo que, pese a no ser ninguna primicia dentro del medio, contando así con algunos representantes que aplican esta idea, sigue siendo una noción cuanto menos curiosa, por las implicaciones que podría tener en las actitudes del reparto, como en el desarrollo de la trama. Por lo mismo, es que, tras encontrarme con la obra que nos reúne en esta ocasión, decidí darle un espacio en este canal, debido a que tiene algunas cosas interesantes que ofrecer. Me refiero a Summertime Render, adaptación del manga con el mismo nombre, y que parte de su ficha pueden apreciar en pantalla. La sinopsis nos cuenta la historia de un adolescente de nombre Shinpei Ajiro, que tras enterarse del deceso de su amiga de la infancia, Usio Kofune, decide regresar al sitio donde ambos nacieron, para asistir a su funeral. Sin embargo, tras enterarse que las cosas no son como parecen, así como ciertos sucesos inauditos que estaban ocurriendo en la urbe, es que decide emprender una misión en conjunto con sus otros amigos para descubrir qué es lo que realmente está ocurriendo, cosa que en última instancia significaría entrar en conflicto con unos entes sobrenaturales que tratarán de tomar el control del islote. Este es un caso particular, debido a que, mientras que contó con una enorme acogida tanto del público como de los críticos, coronándose como uno de los mejores animes de su año, al mismo tiempo acabó ensombrecido por otros que salieron contemporáneamente, por lo que, en esta ocasión, comprobaremos la auténtica calidad de este programa, mediante los siguientes puntos generales. Por lo que dicho esto, podemos iniciar con la crítica. En primera, me gustaría ir por lo típico, el manejo de los planos, que, en esta ocasión, es correcto, resaltando así las emociones que una escena trata de comunicar, como ocurre en la celada que sufrió el grupo protagónico durante el primer bucle, donde se emplean planos cercanos a la filmadora, tanto, para anticipar a la inesperada responsable, como, el peligro que representa. Otra situación a mencionar es la muerte de la rubia, en el que se nos pinta poco a poco el panorama mediante planos contiguos para ir con uno antónimo, cerrando con un primer plano seguido de un americano, que aumenta el desconcierto de los espectadores. E incluso está el principio del séptimo bucle, en el que nos muestran algunos elementos del entorno, para cerrar con planos que enfocan al protagonista, notificándonos su espanto producto de no saber cómo murió. La iluminación, asimismo, es empleada de forma aceptable, comunicando ciertas ideas a los espectadores en muchos momentos, como ocurre cuando Shide aparece en la masacre del tercer bucle, en donde, que su rostro esté completamente oscuro, nos da esa sensación de ser un contrincante temible. Otro caso se muestra en la charla de Shinpei con una capturada Shiori, respecto a lo que es una sombra, solo que aquí, para mostrar la ira del primero, producto de las conclusiones de esta última. E incluso, cuando el protagonista es sorprendido indagando en la casa de los Kobayakawa, apareciendo la menor con un rostro pobremente iluminado, que nos transmite una idea de peligro inminente. Por no mencionar las ocasiones en las que surge un contraste del elenco con el fondo, que son útiles por remarcar algún suceso, sin caer en monotonías debido a una adecuada distribución de este recurso a lo largo de la obra. El diseño de los personajes es otro acierto, pues, más allá de conseguir que cada uno sea reconocible por sus rasgos particulares, nos cuentan ciertos datos por medio de los mismos, como la capacidad de retroceder en el tiempo, en el caso de los ojos con distinto color de Shinpei, la doble conciencia de Chizuru, mediante el detalle del tipo de peinado que lleve, e incluso un aura de misterio alrededor de Tokiko, debido a los ojos rasgados, lo que amplifica el sentimiento de inmersión de la obra, mismo, que es complementada por el buen diseño de escenarios, que nos plasma distintas locaciones de la isla, tanto ordinarias, como más inusuales, consiguiendo así que se sienta como un lugar completamente creíble. La duración como ritmo de las tomas sigue en la misma línea, debido a que cada secuencia dura el tiempo que debe, logrando que se sientan más naturales al no caer en redundancias, cosa que sale a relucir en las escenas de acción, en las que, dicho sea de paso, se hace presente un grandioso empleo de la cámara, tanto en sus posicionamientos como oscilaciones, como ocurre en el combate dentro del colegio, en donde apreciamos a Chizuru peleando contra unas sombras, mientras la seguimos en todo momento, desde distintos ángulos, dándole así una enorme sensación de agilidad.
El uso del color es propicio, sumando así al ambiente de las escenas, cosa que es apreciable en la muerte del dúo protagónico en el santuario, donde el sentimiento de perdición se comunica por medio de un enfoque del responsable, mientras le rodean tonos oscuros. Esas secuencias en las que se retrocede en el tiempo, en la que se usan unos más pálidos no solo para darle un aire sobrenatural, empero, para transmitir cierta idea de esperanza. Así como cuando nos cuentan lo ocurrido en un bucle anterior mediante un filtro medio grisáceo, para dar la sensación de ser algo borroso, propio de un recuerdo. Los silencios son decentes, potenciando aún más lo que cada escena quiere transmitir, los planos sonoros indican la distancia de cada uno respecto a la cámara, e incluso puedo mencionar que la música, así como su dirección están bastante bien, contando con pistas de alta calidad que representan correctamente lo que una escena implica, como ocurre con Silueta, idónea para situaciones de desconcertante peligro. El único problema que noto en este apartado, es con relación al dibujo, pues, pese a que sea consistente gran parte del tiempo, en algunas ocasiones se opta por cambiar la fisionomía de los personajes para remarcar una emoción, cosa que no resulta porque el diseño anatómico no se presta para algo así, causando que los momentos cómicos pierdan su gracia, y los más oscuros, parte de su peso, por las caras tan ridículas que ponen los personajes. Aún así, más allá de este traspié el trabajo conseguido no es poca cosa, por lo que la calificación que se merece es un 7,5 de 10. En primera instancia, me gustaría iniciar por el protagonista, Ashiro Shinpei. Este es un caso curioso, pues, por más que en principio dé la impresión que no tiene mucho por contar, paulatinamente nos presentan elementos que consiguen que sea más interesante. Como se aprecia en sus actitudes, consistentes no solo en ser ameno así como acomedido con otros, sino que mostrando una cara mucho más sobria cuando la situación lo requiere, que cobraría importancia luego de conocer sobre su capacidad para retroceder en el tiempo, por lo que actuará de manera metódica con el propósito de aumentar sus chances, arriesgándose, así como retrocediendo, cuando es necesario. Mas, esto no implica que sea infalible, pues en muchas ocasiones es eliminado, pierde miembros importantes del equipo, e incluso está cerca de la derrota absoluta por malas decisiones, consiguiendo un gran equilibrio entre sus cualidades como carencias, dotándole de verosimilitud. Del mismo modo, cuenta con un arco en el que comprende que, aun con sus pericias como estratega, algunas cosas son imposibles de cambiar, como ocurre en la muerte de Chizuru, en la que, pese a decir que retrocedería en el tiempo para que no suceda, conoce que el destino de la tipa está sellado sin importar lo que haga, por lo que debe aprender a lidiar con eso para no cometer los mismos errores, creciendo aún más como persona. Por último, tiene un pasado interesante. Resulta que como perdió a sus progenitores cuando era un niño, acabó por ser criado en la familia de la rubia, cosa que, aparte de darnos una justificación para sus actitudes, consiguen que el conflicto adquiera una capa más íntima, debido a que Shinpei no solo está tratando de detener a unas criaturas con propósitos inciertos, sino que confrontando a los responsables de sus más grandes tragedias, aumentando el interés por el tipo, por lo que en última instancia, diría que es un personaje redondo. La deuteragonista, Ushio Kofune, es un caso similar. Esto debido a que fue introducida como una chica alegre, así como energética, contando con ciertos comportamientos torpes e infantiles. Mas, no se limita a eso, mostrándonos una cara mucho más seria cuando es necesario, combatiendo cualquier peligro con tal de proteger a sus colegas, consiguiendo que sea agradable, así como tener una gran química con el protagonista, pues como es mucho más impetuosa, contrasta con el comportamiento más analítico del otro, complementándose mutuamente. La historia que tiene es otro acierto. Pasa que en sí, no estamos ante la auténtica rubia, sino con su sombra, que es distinta a las demás por ser un producto inintencionado de Jaime, de tal manera que cuenta con capacidades únicas, así como mente propia, ergo, se mostró como una aliada para detener los planes de los antagonistas, entablando una amistad con su alter, por lo que, cuando ésta se sacrifica por ella, el conflicto cobra una capa mucho más íntima por obvias cuestiones, consiguiendo que sea más interesante. El único problema que noto es que no tiene un crecimiento marcado como ocurre con el tipo anterior, más, como el énfasis no recae en eso, tampoco es que sea algo tan negativo, por lo que en última instancia es otro personaje correcto. Chizuru Minakata, la tritagonista, sigue el mismo patrón. En esta oportunidad, lo que más destaca es que es introducida de gran forma, pues, mediante ciertos indicios a lo largo de los primeros episodios, nos dicen que está al tanto de lo que ocurre en la isla, lo que en conjunto con poder combatir a las sombras, consiguen que se cree
un aura de misterio alrededor de ella, que es aclarada coherentemente. Pasa que cuando aún era una estudiante, entabló una amistad con una niña en un sitio abandonado, sin conocer quién era, por lo que a causa de sus ausencias constantes, su hermano la iría a buscar, encontrando una cruel muerte, así como quedando su copia incrustada en el cuerpo de la futura literata, de tal manera que, como en los casos anteriores, el conflicto cobra un significado más personal, dándole, asimismo, un origen coherente a sus poderes. Esto es algo que se complementa con su caracterización, muchísimo más sobria en contraste con otros, armando estrategias para aumentar sus chances sin que éstas sean del todo infalibles, consiguiendo, como ocurre con el protagonista, que no se sienta desbalanceada, pues solo hace lo que puede con lo que tiene. Esto, sumado al que aún así muestre preocupación por los integrantes del equipo, dándolo todo por ellos, consiguen que sea alguien con mucho carisma, por lo que al final es otro personaje sólido. Fuera de este trío nos encontramos con los secundarios, mismos que, pese a contar con elementos interesantes, tienen una ejecución irregular. Es decir, por un lado, me gusta el manejo de los Hishigata, así como Nezu Jinjiro, pues, más allá de mostrarnos el comportamiento que tienen en distintas situaciones, comparten la cualidad de tener un desarrollo consistente en encarar los hechos suscitados, como que se ocultara información de importancia, cometieran actos deplorables, aceptar la pérdida de un ser querido, entre otras cuestiones, cosa que en conjunto con tener una buena caracterización, así como un propósito en la trama, consiguen que sean personajes correctos. Pero por el otro, Mio Kofune así como Tetsuto Tsumura, son abordados de mala manera, debido a que más allá de contar con actitudes sumamente simples, así como un pobre desarrollo, realmente no aportan mucho, por lo que se sienten de más. De hecho, el caso de la morena es paradójico porque en teoría cuenta, precisamente, con un arco en el que deja de ser una carga para el resto, cuestión que no resulta, porque se trata en un par de capítulos para que luego se deje en el aire. No obstante, el más maltrecho es, sin dudas, Ryunosuke Minakata, pues es tratado por la obra, así como por los propios personajes, más como una especie de poder, en lugar de una conciencia, llegando a un punto tan ridículo que es entregado a Shinpei sin muchas complicaciones para que tenga más chances, lo que es. Bueno, no sé ni qué decir al respecto. En relación a los antagonistas, contamos con un par, siendo la primera, Hiruko. Fue introducida en el cuarto ciclo con un aura de misterio, pues, más allá de aparecer luego de que un gran número de personas sean sacrificadas, en un principio tiene una presencia intermitente, acentuando la idea sobre que es una contrincante poderosa, así como que sintamos interés por conocer sus metas, abordándose de modo decente. Como era la primera copia de un ser humano, se nos dice que acabó uniendo la personalidad que tenía antes, con la recién adquirida, por lo que intentaba emplear a los habitantes del islote para recuperar sus poderes, y así regresar al mundo de las sombras con otra familia, cosa que cobra sentido cuando recordamos el asunto de las actitudes mezcladas. De hecho, por lo mismo es que acaba imponiendo bastante, pues, no solo es una criatura poderosa, sino que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, importando poco que debe hacer para que su propósito se cumpla, aspecto que, en conjunto con una caracterización sólida, consistente en ser tan calculadora como arrogante, consigue que cumpla su papel de buena manera. Por otra parte, estaría el segundo antagonista, Shide. Del mismo modo que ocurre con la tipa anterior, es introducido en un ambiente de misterio, pues, más allá de aparecer en una situación desesperada, apreciamos desde el inicio que cuenta con habilidades únicas, cosa que nos comunica un sentimiento de imponencia, al mismo tiempo que creando interés sobre su origen, que es abordado correctamente. Resulta que este tipo, desde que entró en contacto con las sombras, ha estado traspasando su mente de un cuerpo a otro por décadas, situación que cambiaría luego de que el poder de Hiruko se viera reducido, por lo que ante la imposibilidad de seguir prolongando su subsistencia, decidió acabar con todo, cosa que pese a sonar un poco absurdo en primera instancia, es empleado de manera inteligente para generar un contraste con los protagonistas, que prefieren una corta vida pero llena de valor, en lugar de una insípida inmortalidad, cosa que está bien. Esto, en conjunto con una actitud arrogante y narcisista justificada, que le dotan de carisma, consiguen que este personaje sea, asimismo, decente. Por todo esto, la nota que se lleva este apartado es un 6,5 de 10.
El ritmo es un acierto enorme, pues, aparte de dar el tiempo necesario para que los personajes cristalicen sus actitudes e interacciones con otros, da algunas pistas que serán de importancia para que los misterios planteados tengan una respuesta, sin precipitarse, ni tampoco alargándose innecesariamente. Esto es apreciable en temas como la auténtica identidad de la protagonista, las intenciones encubiertas de Shide, así como la conducta de la sombra de Ushio, dándonos elementos que aclaran un poco el panorama, pero al mismo tiempo no del todo, para que el espectador pueda interpretar lo ocurrido, manteniendo así un sostenido interés. De hecho, este asunto de la anticipación es aplicable a otras situaciones, relacionadas con la credibilidad de la obra, pues nos brindan ciertos datos que cobrarán importancia más adelante. Como que un arma copiada solo se pueda emplear si la original es destruida, que el grupo protagónico encuentre una sustancia deletérea en un sitio abandonado, o que Shinpei oculte su ubicación dentro de una sombra, por lo que el programa, pese a tener momentos que no acaban de cuadrar, se siente, en líneas generales, mucho más orgánico. El manejo de la tensión es otro aspecto destacable, pues, pese a que el protagonista pueda retroceder en el tiempo cada que muere, el punto de partida nunca es el mismo, siempre tirando para adelante, de modo que algunos sucesos quedarán escritos en piedra, lo que, en conjunto con otras cosas, como que se deban derrotar a las réplicas en poquísimos días, que los bucles tengan un límite, e incluso, que los antagonistas se enteren de estos para anticiparse a cualquier estrategia, consiguen que cada situación se sienta con muchísimo peso, cosa que aumenta el interés por la trama. La construcción de mundo es consistente, pues, no solo nos plantean un escenario plausible en el que nadie conoce sobre las sombras por ocurrir todo en una isla lejana, así como la poca presencia que tienen por el pacto con la familia de Sou, sino que los asuntos planteados por el argumento tienen sentido, así como una respuesta lógica, como el origen de las criaturas, las capacidades de ciertos personajes, e incluso pormenores, como características físicas de estos, lo que aumenta el sentimiento de inmersión. El tono sigue un sendero parecido, puesto que, aparte que cada escena es abordada con la seriedad que corresponde, contamos con una adecuada separación de ambientes, por lo tanto, cuando quiera irse de un momento cómico a dramático, dan cierto margen de tiempo para que las cosas se calmen, lo que está bastante bien. Por último, puedo decir que los combates son propicios, por contar con coreografías dinámicas que cambian dependiendo tanto de a quién se enfrente, como en qué lugar, adquiriendo así un enfoque estratégico, como ocurre en el combate dentro del instituto, en el que los héroes emplearon de la mejor manera sus capacidades para derrotar a sus contendientes. Por desgracia, esta obra, aún con todo, tiene un problema enorme, más allá de que la comedia no resulta por consistir en un rejunte de tropos poco imaginativos del medio. Me refiero al cierre. Después de recuperar a Ushio Kofune, engañar a los antagonistas para ir a su escondite, así como un combate en otra dimensión, el grupo protagónico consigue derrotar a las sombras, pero cuando parece que todo ha terminado, Jaime decide retroceder en el tiempo hasta llegar al punto que desencadenó todo para tener una segunda oportunidad, intento que es denegado por nuestros héroes al cambiar la historia, es decir, generando un reseteo temporal. Escuchen, realmente no creo que ciertos tropos sean malos intrínsecamente, por el contrario, considero que tiene más peso cómo es que se emplean. Pero, en estos casos, con este recurso en concreto, es menester ir con mucha cautela, puesto que se corre el riesgo de anular la propia trama debido a que, pues no ocurrió nada de lo presenciado, ni la muerte de personajes importantes, ni el desarrollo de estos, ni el mundo, ni absolutamente nada, cosa que, como imaginan, ocurrió acá. La cuestión de que todos sean resucitados, así como que no ocurriera el conflicto con las sombras, parece más una burda manera de contentar a los espectadores al presenciar que el personaje que más les agradó no ha muerto, cosa que es un fallo imperdonable, pues aparte de anticlimático, es una traición al mensaje de Summertime Render, que sería sacar partido de cada segundo al no poder retroceder en el tiempo, ni enmendar los errores cometidos. Pero, por supuesto, esto comunicado mediante un cierre que tira al desagüe cualquier aplicación práctica, cosa que es simplemente penoso. La única cosa que podría rescatar de este despropósito, es que se deja a la libre interpretación eso de que el dúo principal recuerde lo ocurrido, pero, como eso ni siquiera tiene algún punto, ni elimina los otros errores, no es suficiente. Por lo tanto, aún manteniendo mi postura sobre los aciertos del programa, solo puedo darle de nota a este apartado un 5 de 10.
Summertime Render es un caso complicado de abordar. Es un programa que no solo tiene grandes ideas, sino que consigue plasmarlas de un modo más que acertado, teniendo así un argumento con una gran planificación, así como un elenco aceptable en gran medida, sin contar un propicio trabajo técnico. Pero, por desgracia, comete el error de no concluir adecuadamente, dándonos un final que manda por la borda todo lo construido hasta ese momento, lo que es una completa lástima, pues pudo ser sin problemas una magnífica obra en su conjunto. Sin embargo, como está el panorama, apenas es merecedor del aprobado raspado, pues por mucho que intente, por este problema es que no acaba llegando demasiado lejos. En fin, con eso concluiría la crítica. Recuerden seguirme en mis redes sociales, donde quizá encuentren algo que les llame la atención. Sin nada más que decir, me despido, hasta la próxima.